Bienvenidos a un nuevo programa de personajes en esta segunda temporada donde seguimos rescatando la historia, los acontecimientos sociales, culturales, históricos y cívicos que siguen haciendo huella en el municipio de Sonsón. Hoy en compañía de mi compañera Tati. ¿Cómo estás? Hola Juli. Para el día de hoy nos acompaña un personaje, ¿cómo lo explicara? Pues un poco, mejor dicho, un personaje de personajes. Tello, hola, ¿cómo está? Bienvenido a Personajes. Un personaje inexplicable, ¿cómo Sí. están? Lo que es inexplicable no vale la pena. Miren, a uno lo ven o lo oyen y en el canal estuve mucho tiempo. Hice muchos programas de música, de poesía, de literatura y la gente se acostumbró. Lástima que el canal haya cambiado y bueno, eso se acabó. Pero de todas maneras, Sonsón es un pueblo donde se puede vivir y respirar con cierta tranquilidad, que el problema actual es la respiración. Entendamos eso, cuando uno no respira bien el cerebro no le funciona. Entonces por eso las ciudades colombianas están locas, están desaforadas y la gente que vive en esas ciudades está enferma. Enferma de estrés, enferma de comportamientos absurdos, enferma de modos de pensar absurdos. ¿Por qué? Porque no tienen una respiración tranquila. En Sonsón respiramos tranquilo. Pero me quedé en Sonsón. Bueno, después de ese abrebocas tan bueno, don Tello, ¿qué tal si nos remitimos un poquito atrás de ese Tello pequeñito que tiene mucho que ver con Yarumal y con otros pueblos? ¿Dónde nace don Tello y dónde se Yo me cría? acuerdo de cuando estaba chiquito. A ver, en Yarumal dicen que yo nací en Angostura. Y en Angostura dicen que yo nací en Yarumal. No, esa pelea todavía está. La última vez que estuve en un festival de poesía en Yarumal, que me invitaron dizque al festival de mi retorno, porque hacía 1000 años que no iba. Entonces cuando terminábamos el evento, muy rico, todo como a medianoche, se me arrima una señora y me dice, venga poeta, de manera que usted se las está tirando de que es yarumaleño, si usted es de Angostura. Le dije, a ver, ¿cómo así? Me dijo, y es que usted cree que yo no conozco la familia suya y que no sé quién es usted. No, usted es de Angostura, aquí no venga a decir que es yarumal. Entonces uno se queda, bueno. ¿Por qué? Porque la realidad es que lo que menos importa es eso. Porque lo único que importa es dónde vivís. Yo te decía ahora que lo que importa es el instante. Y el instante es dónde estás y qué estás haciendo ya. No lo que hiciste ayer, que ya no existe, ni lo que vas a hacer mañana, que tampoco existe. Lo único que existe es tu presente. Y mi presente está aquí en Sonsón. Ahora, ¿qué hice yo desde que estaba chiquito en Yarumal hasta aquí? Hermanos, son que 69 años, 68 años, ya ni me acuerdo. Eso ha sido un periplo demasiado grande. Entonces vamos a decirlo en pocas palabras, pues. Bueno, desde chiquito yo fui contrario a todas las ideas del común. Me horroriza pensar como piensa todo el mundo, porque eso significa no pensar. Cuando uno no se detiene a pensar en una cosa, entonces le pregunta a otro, ¿y eso cómo se llama? No, ¿cómo así? Investiga vos, ponete vos en el trabajo de saber, de pensar vos cómo es la cosa. No que te lo tengan que decir, porque para eso está Google y Internet. Entonces el conocimiento nuestro en el medio en que estamos, y hablo del mundo entero, no de aquí, se reduce a preguntarle a Google. Y resulta que Google no tiene conceptos. Google te da información, pero no te da conceptos. ¿Por qué esa dicotomía entre que de Yarumal o de Angostura? Pues será como los dos momentos, ¿o qué? No, porque es que la finca del abuelo, sigamos, volvamos, pues, porque la finca del abuelo que todavía existe, se llama Posadas,
era una finca grande que quedaba en todo el límite entre Angostura y Yarumal. ¿No? Bueno, entonces la casa no se sabía si estaba en Yarumal o en Angostura, eso es verdad. Pero fuera de eso, la mitad de la familia sí es de Angostura y la otra mitad es de Yarumal. Entonces, mi abuelo es de Yarumal, pero mi abuela es de Angostura. Tello, pero luego usted viaja o es llevado a Medellín, allá realiza sus estudios de primaria. Cuéntenos. A mí me llevaron a Medellín de 2 horas de nacido o de menos, porque yo nací con gastroenteritis. Y después de la gastroenteritis, a mí me dieron todas las enfermedades del vademecum infantil de pediatría, todas. Póngase a hacer la lista, yo hice primero de medicina y me salí. Entonces me tocó mirar todo el vademecum de medicina y yo las padecí todas. Yo padecí difteria, padecí sarampión, paperas, todas. Me quedó el asma, que ahí controlo más o menos como pueda. Ya ni me da casi, o a veces, en fin, no más. Pero bueno, entonces me llevaron para Medellín, después volví al pueblo, allá hice la primaria en el Colegio de San Luis con los hermanos cristianos de La Salle. Yo soy lasallista hasta terminar bachillerato, todo lasallista. Yo no comparto muchas cosas de ellos, pero les reconozco que le entregaron a uno lo que valía la pena de haberle entregado, cierto. Le entregaron la disciplina en el trabajo, la honradez y la honradez mental. Yo fui discípulo del hermano Daniel, y el hermano Daniel, que era una de las lumbreras más grandes de este país y era presidente del Instituto Smithsoniano de Nueva York, que eso son palabras mayores, casi lo excomulgan. A Daniel casi lo excomulgan, pues porque porque quería pensar distinto. Entonces a nosotros nos enseñaron a pensar distinto y eran hermanos cristianos, pero no eran dogmáticos no. Eso había cierta libertad pero sobre todo mucha exigencia. Vea, si usted va a pensar así, justifíquelo. No es porque le da la gana. ¿Y nunca pensó continuar como religioso, como hermano? No, porque pues la vida lo lleva a uno por otros lados. Bueno, entonces después nos vamos para Medellín y entonces ahí aparecen las primeras discordias en la universidad, porque yo organicé las primeras 3 huelgas. A mí no me da ni pena decir que yo tumbé de la rectoría de la Universidad de Antioquia a Ignacio Vélez Escobar. Porque yo públicamente en una asamblea general de estudiantes en la universidad, cuando la universidad todavía estaba en San Ignacio, allá hubo una asamblea general y Ignacio Vélez Escobar tuvo el valor, era valiente el hombre, sin duda, era un médico guapo. Se fue para allá a discutir con nosotros y yo me levanté y le pedí la renuncia. Y si usted quiere que volvamos a clase, renuncie, que no lo toleramos más aquí. Y entonces eso se formó el problema, no, el más horrible del mundo. Eso hubo peleas, hubo piedra, toda la que quiera. Eso fueron 20 días de desórdenes. Medellín se volvió un desorden completo por cuenta de nosotros. Y el presidente de la República le pidió la renuncia. Entonces usted viene de una herencia de familia muy cultural. De pronto su vena artística, cultural, ¿viene de eso o por qué nació? Eso es lo malo de las herencias. Sí, porque es que a uno se las atribuyen y eso tiene sus complicaciones. A ver, decía mi papá, y no me consta, que mi papá decía que él era nieto de Epifanio Mejía. Bueno, de los sobrinos nietos, a ver, Epifanio tuvo un montón de hermanos y cuando estaba en el manicomio en Aranjuez,
pues los hermanos más o menos veían por él y en fin la cosa. En todo caso, un hermano del Gregorio se fue para Santa Rosa y una hermana de él, Adelina, también se fue para Santa Rosa. Entonces Gregorio se casó y tuvo una hija que se llamaba Rosa Mejía. Y Rosa Mejía era mi abuela. Y Adelina Mejía, la otra hermana de Epifanio, se casó con don Ignacio Tobón y fueron los papás del gran escultor de este país, ¿cómo se llama? De Marco Tobón Mejía, el autor de casi todas las estatuas del cementerio de Medellín y de tantos parques, el Sucre de la Plazuela de Boston y el SEA de la Plazuela de SEA, en fin, un montón de cosas. Es un hombre de fama mundial. Bueno, ahí está. Pero a ver, lo que yo he escrito no tiene nada que ver con Epifanio. No, para nada. Epifanio era un poeta naturalista, muy sensible a la naturaleza, que dejó una serie de poemas preciosos, La Tórtola, por ejemplo, y otros, La Vaca Ciega. Y dejó lo que llaman el himno antioqueño, que no es un himno sino un canto, se llama el canto del antioqueño. Y el otro problema de Epifanio es que era ultragodo, y yo no. Alguna cosa tenía que sacarle opuesta. Sí, claro, no, mucho, claro. No, a ver, el problema es que uno nunca sabe cómo funciona la herencia, ni la familia, ni el ADN, ni nada de eso. Uno simplemente crece y ahí va jalándole a las cosas. Y a mí la vida me ha dado oportunidades de hacer miles de cosas, de viajar horriblemente, casi 25 años yo conozco América entera, desde el Polo Norte hasta la Antártida. No hay sitio que valga la pena de este continente que yo no haya visitado. Y no por hacer turismo, ¿no? Yo nunca he sido turista. Yo no he ido, voy a tal parque a conocer, no. A mí me ha ido llevando la vida, haciendo negocios raros, negocios no tan raros, de cuánta clase hay, viendo para acá, huyendo como buen exiliado. Yo soy 3 veces exiliado de este país, ¿sabían eso? Yo tengo 3 exilios. A mí me costó la finquita en Amalfi la última vez, que me tocó salir corriendo una noche para Puerto Berrío porque me iban a matar, y esa noche fueron por mí los paracos. Y todavía están allá. Todavía están. Entonces, a mí me dijeron una vez en el gobierno que si me interesaba mucho recuperar mi tierrita, y dije, ¿qué? ¿Con 3 paracos allá metidos? No, me dije, no, quieto. Bueno, ojalá que algún día indemnicen algo. Aquí este país no lo indemnizan nunca porque este país quedó mal hecho. Yo no sé por qué, pero este país nos quedó mal hecho y no hemos podido organizarlo. Yo tengo una teoría, que los colombianos nos hicimos, tal vez por necesidad, muy dados a deformar la realidad, a no aceptar la verdad pura y lironda como es, sino a modificarla de tal manera que nos parezca buena. Entonces somos los reyes mundiales del eufemismo. Mire, en ningún país de América que hablan castellano se utiliza el eufemismo tan así para nombrar las cosas como en Colombia. Entonces aquí no hablamos de asesinatos por cuenta de las fuerzas de seguridad del orden, sino que los llamamos falsos positivos. ¿Para qué? Para no tener que decir que ellos son los criminales que cometieron asesinatos. No, cuidado, eso no se puede decir. Esos son falsos positivos. Entonces uno de que, bueno, sí, eso como que no vale la pena. Entonces yo ahorita nos hablaba de 3 exilios. El primero de Amalfi, de su tierra. No, el primero de Medellín, y me tocó irme para Centroamérica. Para allá me volví un tiempo. Después volví
y me fui para Bogotá y ¡pum! En Bogotá me tocó el otro y arranqué otra vez y esa vez me fui para la Argentina. Y entonces ahí empecé a caminar y volví a Centroamérica y me volví a instalar en Panamá. Yo tuve un apartamento en Panamá 14 años y casi nunca iba. Yo lo pagaba y cada que iba a Panamá, ¿cuánto le debo, doña Colombia? Tanto. Así se llamaba la dueña del apartamento. Y entonces, 14 años con el apartamento. Y viví en México, en Costa Rica, en Nicaragua. Ahora le hablo de Nicaragua. Sí, un tema espectacular. Viví en República Dominicana, viví en Puerto Rico, viví en la Argentina. Bueno. En Medellín, cuando nos contaba que inicia en la de Antioquia, ese primer deseo es por medicina o por qué. Yo empecé a estudiar medicina y ni sé por qué. Al fin no me gustó. Y entonces, pues terminé el primer año y me fui para Bogotá a estudiar economía. Y entonces ahí, como digo por ahí en un texto mío, descubrí que esa pseudociencia que se llama la economía, lo que ha hecho es, y eso cuando uno lo dice, como que lo miran a uno así todo horrible, es establecer los criterios más puros y los criterios más diáfanos de la usura, de la ambición y del desmedido afán del dinero, no más. Para eso sirven los economistas. Y además ahora ya no investigan, no, ya son adivinos. No, sí, ya son adivinos. No, ya dicen lo que va a pasar dentro de 15 días o dentro de 20 días, cuando nadie les está preguntando eso. Lo que les están preguntando es por qué están pasando las cosas que pasan. Eso no saben. No, pero va a pasar esto, espere y verá. Nicaragua, año 78. Yo era director del Plan de Desarrollo de Urabá por cuenta de la Gobernación de Antioquia y me renuncié y me fui para Panamá a descansar. ¿Cuál descansar? Si el general Torrijos me puso a trabajar a organizarle un plan de desarrollo en el Darién con Gaddafi, que en esa época estaba pues de gran rey de Libia y él era el príncipe de Libia. Y estaba en el negocio del canal de Panamá, en el negocio con Estados Unidos. Bueno, en fin. En todo caso, después se me aparecen unos amigos y me dicen, vea, ¿cómo le parece que en Nicaragua están en una guerra? Le dije, claro, todos los días aparecen en las noticias. Me dijo, vea, es que necesitamos ir allá, porque necesitamos llevarles una droga a los guerrilleros. ¿Y cómo? Necesitan llevarle, me apunto, vamos. Y había que pasar por Costa Rica, atravesar todo Panamá, atravesar todo Costa Rica y llegar a Nicaragua, con 5 cajas así de grandes robadas. Robadas, físicamente robadas de unos laboratorios en Panamá para ir a regalárselas a los guerrilleros. Robin Hood. Eso es el típico Robin Hood. Y entonces logramos aterrizar en Nicaragua y cuando llegamos a la frontera de Celaya, que es la provincia más al sur de Nicaragua, entonces nos encontramos con una poeta a la que yo amo espantosamente, que se llama Gioconda Belli. Y me la encuentro vestida de militar, con un fusil así de grande. Y eso nos arma qué fiesta tan berraca para recoger esas cajas de medicinas. No, mejor dicho, esa fue la locura con nosotros. Eso nos hicieron fiesta, toda la que uno quiera. Un regalito aquí para que destape y nos cuente. Bueno, entonces, como ya he hablado tanta paja, entonces, ¿qué tal si leemos un poema mío? Destapemos y leemos el poema, pues. De pronto es algo... Ábrete, sésamo. Usted fue el que me enseñó a decir eso. ¡Ah! Pero si la vida es un decir. ¿Cómo surge ese decir de la vida?
Este poemario, alguna parte, no todo, pero alguna parte la escribí en Puerto Berrío, otros versos vienen desde Centroamérica y otros vienen de aquí de Sonsón. ¿Qué tal si nos lee Perro Callejero? A ver, vea, cuando yo lo escribí, que se lo mostré a mi hermana, porque ese poema lo escribí, pues, después de haberlo encontrado ahorita, hace poquito. Entonces se lo mandé por correo, que ella estaba en Bogotá, y me contesta y me dice, esto si no es la biografía suya, es muy parecida. Perro callejero. Esto reza, ¿dónde estará por aquí? Pum, pum. Mientras lo va buscando, también surge una pregunta y es, pues hablamos de vena, de herencia, Claro. pero en el fondo es, o sea, uno dice, Don Tello inicia como digamos la medicina, termina la economía y termina apasionándose como por otras cosas que uno dice, pero ¿cómo? ¿Cierto? O sea, ¿cómo, sabiendo que se dedica a todo eso que tiene que ver con la economía, pero termina con digamos encarretado con la letra, con la cultura, con la música, con la naturaleza? Juli, y hasta con las leyes, porque hasta Derecho Y estudió. hasta Derecho estudió. La verdad es que yo he leído mucho. Mire, Jorge Luis Borges decía una vez, algunos o muchos se jactan de lo que han escrito. Yo me enorgullezco de lo que he leído. Eso mismo hago yo. Porque es mejor leer que escribir. Escribir es para decirle algo a los demás. Pero es que yo lo que intento es decírmelo a mí mismo. Porque al final de cuentas, el que se quiere enriquecer soy yo. Y a mí escribir no me enriquece, pero la lectura sí. Colombia mantiene la tasa de asesinatos de líderes sociales más alta del mundo desde hace 10 años. Y eso no le importa a nadie. Ah, no, es que parece que esos son ambientalistas, maten al fin y al cabo serán comunistas. Sí, el Estado es el que prohíja eso. Si no, ya hubiera acabado con... Vea, Colombia con el ejército que tiene y con la policía que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Es que así son de inútiles, pues. No es que es la policía más famosa del mundo. No es que es el ejército más entrenado del planeta. ¿Y qué? Todos los días matan más. Ahora dice que andan preocupados, pues, porque ahora sí dice que, ay, se están matando muchos. ¿Cómo es posible que Colombia tenga 7 millones de desplazados? 7 millones. Y se asustan con 1 millón de venezolanos. Entonces toda la culpa la tienen los venezolanos. ¿Y qué hacemos con los 7 millones de aquí, empezando y terminando por mí? A ver, entonces, ¿en qué estamos? Ese es el país que queremos, ese es el país que tenemos. ¿Cómo así que aquí en Colombia, cuando las vacas se enflaquecen, los que pagan los platos rotos son los pobres? Y cuando las vacas empiezan a engordarse, los únicos que engordan son los ricos. Entonces las utilidades son para ellos y el costo de los problemas de nosotros, ¿qué? Así no funciona un país. ¿Cómo así que tenemos una clase política ladrona que se roba las elecciones cada 2 años? Y se roban las alcaldías, los consejos, las asambleas, el Congreso y la Presidencia de la República y no pasa nada. Un perro callejero dormido en un andén a mediodía es la imagen más diáfana de la conciencia cósmica sin espacio ni tiempo, porque nada posee, no dispone de un territorio que defender. El mundo entero cabe entre la tímida grieta de su sombra. Suyo es el mundo extendido a la medida de sus sueños sin límites. Breve su tiempo, eternidad detenida en un instante,
En sus ojos sin sombras no hay recuerdos ni nostalgias, ni un pasado del que enorgullecerse o arrepentirse, sin un mañana que esperar, porque igual que la estrella, sabe que viaja hacia el espacio infinito o hacia ninguna parte. En paz con todos, a nadie debe nada. Ante nadie se doblega o se arrodilla. Es el mundo que se acepta a sí mismo en su renovación perenne y su desastre. Desconoce la palabra dignidad, nunca es indigno. No sabe lo que los hombres llaman libertad, pero sabe que tiene un precio y lo paga. Indómito, hermoso perro callejero, dichoso estás en tu pelambre deshilachada, en tus afanes, en tomar lo que puedas, los restos de comida, alguna mano que te acaricia sin amor y sin lástima. El sol a mediodía, la luna, que ronda tus ruidosas orgías del sexo a la intemperie. Perro callejero, que estás feliz de estar aquí mirándonos, a ti, a mí, mirando el mundo entero, feliz de vivir el instante y su milagro. ¿Y qué es el espacio entonces? ¿Qué es el tiempo? ¿Con qué vara se mide el infinito? Ahora soy feliz. Ahora estoy mirando el mundo desde los ojos de un perro callejero. Mire, una amiga mía, Marta Escobar, resolvió mandar este poema al concurso de Ñito Restrepo y se lo ganó. Pues se lo ganó ella porque... ¿Cómo así? No partieron ni siquiera. No, me lo gané yo con el poema, pero yo no sabía que yo lo había mandado de cuenta mía cuando me llega la noticia que vaya que se ganó el premio. De pronto estos son unos recuerdos de ese. Y lo mismo me pasó con el Tigre de Amalfi. Yo no mandé el concurso a Casa Silva. Lo mandaron por usted. Esto es, qué bonito, claro. Estas fotos yo no las conocía porque no me las había mostrado. Usted es culpa suya. Usted me mantiene archivadas un montón de cosas y las tiene guardadas secretas para usted solo. Y sí, y yo no las conozco. Muy bonito. Hermosas fotos, claro que sí. Don Tello, porque Goliardo el absorto. A ver, vea. Los goliardos, ¿ustedes saben quiénes eran los goliardos? Yo recuerdo que era una figura del medioevo, pues. Vea, cuando la Gran Peste, en el año 1100 y pico, en Europa, sobre todo en Alemania y es que Francia y Alemania tienen una frontera que ahora hay frontera, antes no había frontera. En los tiempos de Carlomagno no había frontera entre Francia y Alemania. Los francos y los germanos eran un pueblo hermano, hablaban idiomas distintos, pero no importaba. Alsacia, Lorena, todo eso. En todo caso, los monjes, unos monjes en Alsacia, cuando llegó la Gran Peste, pues salieron corriendo, porque aquí nos vamos a morir encerrados, ¡plum! Y se dedicaron a andar huyendo de la peste, pero a andar ¿cómo? Cantando, bebiendo, enseñándole a la gente a leer y escribir, porque eran los únicos que sabían leer y escribir, ¿sí? Enseñando teología, una teología que al final fue una teología toda rara, toda pues no muy cristiana que digamos, pero al fin y al cabo muy cósmica y muy bella. Y los goliardos dejaron una serie de canciones, de poemas, de escritos y de historia y de cosas. Y al final fueron los que transmitieron una leyenda que ustedes conocen, que se llama la leyenda del Santo Grial. Ellos fueron los que difundieron por Europa la leyenda del San Grial. Bueno, entonces, pues a ver, un monje loco
dedicado a todas las cosas, pues hombre, yo soy más o menos, yo debería haber sido un Goliardo de eso. Con esas andaderas mías, y yo debería haber sido un Goliardo de eso. Y el absorto es natural, pues porque es que en la vida que uno lleva debe estar absorto, debe ser absorto. Ese cuadro no lo he pintado yo. No, es No, mi riesgo. Esa No, esa pues, obra no ¿cómo? es suya. ¿Ah? Esa obra no es suya. Pues es Ese que fue no otro ve que es que a Tello. uno le atribuyen. Ay, qué pereza. Uno donde va caminando va dejando cosas, ¿cierto? Es como los caballos y las vacas que cuando van caminando van... ¿Esas fotos son de qué, don Tello? Cuéntenos pues, que no nos contó. Mire, este cuadro es la catedral cuando se cayó. Miren que ahí está todo el pedrero que hicieron para empezar a recoger todo el material de la catedral caída. Y aprovecho para quejarme en nombre de Sonsón y en nombre de la humanidad de que los curas de la parroquia no fueron capaces de reconstruir esa catedral como era, así no fuera en esa piedra de arcilla. ¿Por qué no tomaron las mismas estructuras, el mismo diseño arquitectónico y la reconstruyeron en adobe de rojo como las catedrales de la Metropolitana, por ejemplo? ¿Por qué no podían hacerla igual? A adoptar un modelo de estos. Mira, es que a mí me da esta pena decirlo, pues lo voy a decir. Cuando yo estaba recién llegado a Sonsón, vino un amigo mío a visitarme. Y entonces llegamos al parque y desde el otro lado de la catedral, al frente, por ahí, hemos dicho en el Tami, mira para el parque y dice, ve, y ese banco tan grande que hay allá. ¿Por qué? Porque es que la catedral, con todo y serlo, no parece una catedral, pues. Pero bueno, en todo caso yo estoy haciendo y sigo haciendo un montón de los cuadros de Sonsón que ya no está. Mire, el lago, ustedes conocieron el lago cuando tenía palmeras. Con palmeras no. Ah, para que vean. Conocieron el parque cuando no tenía árboles. Era una explanada grande sin árboles. Y la catedral recién construida, hermoso. Ustedes conocieron el monumento a la bandera. Por ahí yo vi un cuadro de... Sí, pero no, nunca fuimos nadie al sabe lugar. ni dónde quedaba. Ni dónde quedaba, sí. Bueno, yo tengo varios de esos. Estoy elaborando y en tamaño más grande que ese lo hice pequeño, una serie de 10 o 12 o 15 cuadros de ese Sonsón viejo que ya no conocemos. ¿Y usted cómo llega a Sonsón, don Tello? Ah, eso sí es una historia muy berraca. Vea, una amiga mía en Puerto Berrío me dice una vez, ve, yo estoy terminando trabajo social y estoy enredada con la tesis. ¿Por qué no? ¿Por qué no me ayudas a hacer la tesis? Y camine mi hija, nos sentamos y yo le ayudo. Y entonces, bueno, convinimos todo y nos sentamos. Entonces a ella le resultó un viaje para el Viejo Caldas, a Samaná y a Florencia y todo eso, ¿verdad? Y entonces, primero para Doradal y después para allá. Y no, pues, me dijo, no, camine, vámonos juntos, pues ahí vamos trabajando y paseamos, pues, ¿qué le hace? Y entonces nos fuimos a andar por Caldas. Y un alcalde loco que había en Samaná me estaba nombrando disque secretario de planeación. Menos mal que de Manizales le mandaron la razón de que a mí no me recibían en eso, porque no era de allá y por toda la razón. Y entonces un día ella cae en cuenta de que tiene un amigo aquí en Sonsón que es el secretario de Hacienda, Renzo Patiño. Entonces llama a Renzo y Renzo le dice, ¿y usted dónde está? Y dijo, pues aquí en Samaná. No, venga de para acá, pero ya. Venga, que yo le consigo un puesto aquí. Mejor dicho, en 3 días le espero y en 3 días yo le consigo el puesto. Y entonces, bueno, vamos para Sonsón. Y cuando llegamos, sí, nos recibió Renzo y Renzo le tenía un puesto a la tipa. Y entonces nos quedamos en Sonsón.
Y después le terminé la tesis y ella de güey, yo me quedé. Y ya después de haberse quedado y de haber pasado un tiempo acá, ¿por qué querer a Sonsón y su cultura? ¿Por qué no irme de Sonsón? Yo de Sonsón no me voy. No, yo no he pensado un minuto en irme de Sonsón. Yo ya lo dije al comienzo, porque en Sonsón se puede respirar. La Virgen del Maíz. Me asomo. Y este otro. Porque la pintura es una manera de decir cosas sin necesidad de decirlas. La pintura es como la música. Cuando usted oye un concierto o algo de Mozart o de Beethoven o de cualquiera, no importa el nombre, ¿sí? A usted no le están diciendo nada. Nada. Pero usted lo está oyendo todo. Usted está captando lo que pueda captar a su manera y no lo que el músico quiso, sino lo que usted pueda. Entonces es un lenguaje muy particular. Y cuando termina la obra y usted le gustó, usted se siente distinto y su espíritu se le renovó y se le movió por dentro, ¿cierto? Y usted siente una emoción profunda, ¿cierto? Y no le dijeron nada. Lo mismo pasa con la pintura. No le dijeron nada, pues le dijeron mucho. Por eso adopté la pintura como otra forma de decir sin necesidad de usar palabras. Además porque siempre para mí, a pesar de que siempre he sido cegato, mis ojos captan el color de una manera muy particular. Y ustedes pueden ver aquí que mi color es un color distinto. Que es un color que, bueno, yo busco, el ojo mío trabaja distinto. Si uno lo demás, pues yo lo interpretaría o lo vería más como entre amarillo, como entre dorado, como más resplandeciente, interpretaría uno desde este lado. No sé qué diga el autor. No, yo no digo nada. Si fuera para decir, estaría escribiendo y no pintando. Bueno, Tello, muchas gracias por hacer parte de... Que ya acabamos, tan ligero. Lastimosamente sí. Bueno, entonces, miren, ustedes que están metidos en el periodismo y este programa, pues ojalá que yo no haya dicho muchas barbaridades para que no... No, les agradezco muchísimo. Viva la universidad y todo lo que están haciendo. Que me parece que ahora la universidad como que quiere pues hacer algo en Sonsón realmente. El periódico es la muestra. Y este programa que ustedes están haciendo es la otra muestra de que sí se puede. Antes no, ahora sí. Bueno, hágale que vale la pena. Y que vivir en Sonsón todavía vale la pena. Gracias.